Mis padres le regalaron un set de Lego a mi hijo por su graduación. Su alegría se borró al ver el interior. Mami, ¿qué es esto? Grité y tomé cartas en el asunto. 48 horas después, la policía estaba en su puerta. Soy Sofía. Se suponía que el día de la graduación de primaria de Mateo sería una tarde sencilla en Indianápolis. Nada elegante en nuestro patio trasero. Unas sillas plegables, pizza a domicilio del lugar de la esquina. Algunos de sus amigos de quinto grado riendo, música sonando desde un altavoz Bluetooth. Quería que fuera algo especial para él, algo que recordara antes de empezar la secundaria. El paquete de mis padres llegó justo cuando todos estaban abriendo los regalos. Una caja grande, un envoltorio brillante, un lazo rojo perfectamente atado, como siempre. La tarjeta decía, felicitaciones a nuestro querido nieto. Mateo la abrió de un tirón y se quedó boquiabierto al ver el enorme set de Lego con el que había estado soñando. Se sentó en el suelo, comenzó a encajar piezas, con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces se detuvo. Su rostro se puso un poco pálido y señaló algo debajo del plástico en el costado de la caja. Mamá, ¿qué es esto? Sonreí y me agaché para mirar más de cerca. Debajo del plástico grueso, había un borde cuadrado y duro que no pertenecía a ninguna pieza de Lego. Se me revolvió el estómago. Algo andaba mal. Muy mal. Mantuve mi voz ligera, me reí para restarle importancia. Déjame verlo luego, campeón. Tú sigue armando. Llevé la caja adentro, la puse en lo alto de un estante, volví a salir, seguí sonriendo, aplaudiendo, tomando fotos como si todo estuviera bien. Pero dentro de mi cabeza, todo ya había cambiado. ¿Qué crees que hice después? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse lo que sucede a continuación. Confíen en mí, no se lo esperarán. El último auto se alejó de la entrada y la casa finalmente quedó en silencio. Esperé hasta que Mateo estuviera instalado en su habitación, con el control en la mano, perdido en el nuevo juego del que sus amigos habían estado hablando toda la tarde. Parecía contento, ese tipo de cansancio perfecto que tienen los niños después de un día lleno de emoción y correteos. Le dije que podía jugar media hora más antes de apagar las luces. Asintió, con los ojos pegados a la pantalla, ya inmerso en el nivel en el que estuviera. Una vez que escuché la música familiar y los efectos de sonido provenientes de detrás de su puerta cerrada, volví a bajar. La caja de Lego estaba exactamente donde la había dejado, en la encimera de la cocina. La tomé con ambas manos, sosteniéndola firmemente, y la llevé por el pasillo hasta mi pequeña oficina en casa, en la parte trasera. Cerré la puerta con el pie y coloqué la caja en el escritorio, directamente debajo de la lámpara ajustable. No encendí la luz del techo, solo la lámpara de escritorio en un ángulo bajo. Quería una visibilidad clara sin que todo pareciera una investigación nocturna. Abrí el cajón superior y saqué un par de tijeras pequeñas. La cinta de fábrica todavía sellaba las solapas de forma segura. Corté a lo largo de las uniones, con cuidado, tomándome mi tiempo para no rasgar nada debajo. Cuando la parte superior se abrió por completo, saqué primero el grueso manual de instrucciones. Luego, cada bolsa numerada de piezas, apilándolas en orden en la mesa auxiliar para que nada se mezclara. El compartimento estaba allí, moldeado en la bandeja base como si perteneciera, pero los bordes no coincidían del todo con el resto del plástico. Presioné suavemente lo que parecía ser un panel falso y se abrió con un suave clic. Dentro estaba el dispositivo, una unidad negra y compacta, no más grande que una caja de cerillas, con una diminuta lente de cristal en una cara y un par de cables delgados que conducían a una batería plana conectada debajo. Estaba asegurado con tiras de cinta negra que destacaban contra los colores brillantes a su alrededor. Mi mano se mantuvo firme todo el tiempo. Saqué mi teléfono del bolsillo y activé la cámara. Comencé con tomas amplias de la caja abierta, luego me acerqué más. Vista superior, vista lateral, en ángulo desde arriba para mostrar la profundidad. Me aseguré de que la lente capturara el número de serie grabado en el borde y la forma en que estaban dispuestos los cables. Tomé más fotos mientras levantaba con cuidado el panel. Luego, otra vez,
después de sacar el dispositivo a medias con la punta de las tijeras para no dejar huellas dactilares. Coloqué una hoja limpia de papel de impresora blanco sobre el escritorio y puse el dispositivo en el centro. Fotos adicionales contra el fondo liso, frontal, trasera, todos los lados. Hice zoom en la lente, en la etiqueta de la batería, en la cinta que lo sujetaba todo. Cuando estuve satisfecha de tener suficiente documentación, deslicé el dispositivo en una bolsa de plástico transparente con cierre que tomé del cajón de suministros. Saqué el aire, la sellé firmemente y luego la sellé una segunda vez por si acaso. Escribí la fecha en la bolsa con un marcador negro y la doblé una vez antes de colocarla dentro del cajón inferior con llave de mi archivador, justo al lado de la carpeta con nuestros papeles importantes. Giré la llave y probé la manija 2 veces. Me recosté en la silla y miré la caja ahora vacía. Las bolsas de Lego seguían selladas y organizadas. Quienquiera que hubiera hecho esto había abierto un set nuevo, añadido el dispositivo y lo había vuelto a sellar todo para que pareciera intacto. Abrí mi teléfono una vez más y realicé una búsqueda rápida, solo lo básico. Forma, tamaño, lente, configuración de la batería. En cuestión de minutos, quedó claro que no era un componente oficial de Lego. No pertenecía a ningún set. Alguien lo había puesto allí deliberadamente. Borré el historial de búsqueda, apagué y encendí el teléfono por costumbre, y luego lo dejé boca abajo sobre el escritorio. Salí de la oficina en silencio y subí las escaleras. La puerta de Mateo todavía estaba entreabierta, como a él le gusta. La empujé un poco más, lo justo para ver dentro. Se había quedado dormido con el control sobre el pecho. El televisor en pausa en el menú del juego, la habitación suavemente iluminada por la pantalla. Su respiración era profunda y regular. Entré, le quité el control, lo dejé con cuidado en la mesita de noche y le subí la manta hasta los hombros. No se movió. Me quedé allí unos segundos más, observándolo. Mañana se despertaría emocionado por construir ese set. Tendría que averiguar cómo manejar esa conversación. Volví a cerrar la puerta casi por completo, dejando la habitual franja de luz del pasillo. Abajo, llené un vaso de agua del fregadero de la cocina y me quedé mirando por la ventana. El patio trasero estaba oscuro, excepto por el brillo de la luz del porche del vecino. Las sillas plegables estaban esparcidas donde las habíamos dejado, un par de cajas de pizza vacías en la mesa de picnic. Mañana limpiaría todo. Esta noche tenía que tomar decisiones. Más tarde esa noche, me hundí en el sofá de la sala con mi teléfono en una mano y el portátil abierto en la mesa de café frente a mí. La casa estaba completamente en silencio ahora. No más sonidos de juegos desde arriba. No más ruido de tráfico distante de la calle. Solo el suave zumbido del refrigerador en la cocina y el crujido ocasional de las tablas del suelo al asentarse. No podía dormir. Todavía no, mi cerebro no se apagaba. La única pregunta que se repetía era simple pero pesada. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué mis propios padres pondrían algo así en un regalo para su nieto? Necesitaba entender el motivo. Así que dejé que los recuerdos afloraran uno tras otro, forzándome a mirarlos de frente por primera vez en años. Lo primero que me vino a la mente fue Arturo, mi padre. Siempre ha juzgado a la gente, y especialmente a sus hijos, por su éxito financiero. Cuando era niña, las cenas de los domingos eran menos sobre la comida y más sobre sus actualizaciones de inversiones, cuentas de jubilación, valores de propiedades. Si traía a casa un buen boletín de notas, él asentía y decía, eso está bien, pero las calificaciones no pagan las facturas. Cuando conseguí mi primer trabajo a tiempo parcial a los 16 años, me sentó con una hoja de cálculo para registrar cada cheque y gasto. El dinero es seguridad, Sofía. Pierde el control y lo pierdes todo. Incluso después de que me mudé y comencé mi propia vida, el hábito continuó. Llamaba solo para saber cómo estaba y en minutos preguntaba sobre mis contribuciones al Plan 401K o si estaba maximizando los ahorros para la Universidad de Mateo. No era un consejo. Era supervisión. Siempre necesitaban tener control sobre el dinero que no era suyo. Me apreté más la manta alrededor de los hombros. Esas conversaciones nunca se sintieron como preocupación. Se sentían como posesión.
Arturo no podía soportar la idea de que existieran recursos fuera de su influencia. Luego vino Elena, mi madre. Ella era diferente. Voz suave, abrazos cálidos, siempre la que suavizaba las cosas cuando Arturo se ponía demasiado brusco. Pero su amabilidad tenía sus aristas. Después del divorcio, aumentó sus visitas, apareciendo con bolsas de la compra o pequeños caprichos para Mateo. Me preocupa que te encargues de todo sola, cariño. Es mucho para una sola persona. Se sentaba en la mesa de mi cocina, bebiendo té, y enumeraba todas las formas en que la crianza monoparental era un desafío. Los niños necesitan estructura, disciplina. ¿Estás segura de que descansas lo suficiente para mantener la paciencia? Parecía solidario en la superficie, pero cada comentario llevaba el mismo mensaje subyacente: no me las estaba arreglando lo suficientemente bien sin ayuda. Elogiaba a Mateo en su cara, y luego me susurraba más tarde: es un niño tan bueno, pero le vendría bien más estabilidad. Se posicionó como la red de seguridad que aparentemente yo necesitaba. Siempre creyeron que no era lo suficientemente buena para tomar decisiones por mi cuenta. Dejé el teléfono por un momento y me froté los ojos. El estilo de Elena era más sutil que el de Arturo, pero el objetivo era el mismo: socavar la confianza, crear dependencia. El tercer recuerdo era el más claro y el más doloroso: el fideicomiso. Mi abuelo, el padre de Arturo, murió hace 5 años y dejó $200,000 en un fideicomiso específicamente para la futura educación de Mateo. El testamento era explícito. Yo era la fideicomisaria, con total discreción sobre su uso para gastos relacionados con la escuela. Nadie más tenía acceso. Arturo estaba en la oficina del abogado cuando se leyó. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Esa noche, en su casa, empezó: es mucho dinero ahí parado. Los recursos familiares deberían beneficiar a toda la familia. Elena intervino suavemente: solo pensamos en Mateo. Surgen costos inesperados. Con los años, las sugerencias se volvieron más directas. Las cenas festivas se convirtieron en discusiones sobre préstamos temporales para reparaciones del hogar o pagos del coche. Te lo devolveremos con intereses. Los cumpleaños traían sobres con ideas para invertir el fondo de manera diferente. Lo enmarcaban como practicidad, pero era un sentimiento de derecho. El dinero era de Mateo, protegido para él. Sin embargo, actuaban como si fuera una cuenta compartida esperando su aprobación. Nunca aceptaron que algo estuviera fuera de su alcance. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas, mirando la pantalla oscura del portátil. El patrón era innegable ahora. Control sobre las finanzas, dudas sobre mi crianza, resentimiento hacia un dinero que no podían tocar. Poner un dispositivo de escucha en el regalo de Mateo no fue un impulso. Fue un paso calculado: reconocimiento para recopilar información, construir un caso, reunir pruebas de que estaba fallando para poder justificar su intervención. Por el fideicomiso, por la influencia, por lo que viniera después. La comprensión se asentó pesadamente en mi pecho. Esto era más grande que un regalo extraño. Estaban sentando las bases para algo más serio. Finalmente cerré el portátil y apagué la lámpara. La habitación se oscureció, excepto por el tenue resplandor de la farola de afuera. Me quedé en el sofá un rato más, escuchando la casa silenciosa, sabiendo que mañana tendría que empezar a protegernos de verdad. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Laura Mendoza antes de que la mayoría de la gente siquiera comenzara su viaje al trabajo. Le había enviado un mensaje de texto la noche anterior y ella respondió de inmediato con un «ven a primera hora». Su edificio estaba en una parte tranquila del centro de Indianápolis, el tipo de lugar con estacionamiento seguro y un vestíbulo que olía ligeramente a café de la cafetería de abajo. La recepcionista aún no había llegado, así que Laura me recibió en la puerta, con la tarjeta de acceso en la mano, y me condujo a su oficina privada al final del pasillo. La habitación estaba organizada, pero vivida: pilas de archivos en carpetas codificadas por colores, algunas fotos enmarcadas de ella con lo que parecían ser sus propios hijos en ceremonias de graduación, y una gran ventana que dejaba entrar la luz del sol de la mañana. Me indicó que tomara la silla frente a su escritorio y me sirvió una taza de café de la cafetera de la mesa auxiliar sin preguntar si quería. La acepté con gratitud. Mis manos necesitaban algo que sostener.
Puse mi teléfono en el escritorio entre nosotras y abrí la galería de fotos directamente en la carpeta que había creado. Esto estaba escondido dentro del set de Lego que mis padres enviaron como regalo de graduación para Mateo. Laura tomó el teléfono y comenzó a desplazarse. Se detuvo en cada imagen, haciendo zoom metódicamente, el dispositivo contra el fondo blanco, el primer plano de la lente, el número de serie, los cables pegados, el compartimento falso en la bandeja de la caja. Su rostro permaneció neutral, como hacen los abogados cuando procesan información, pero vi que se detuvo más tiempo en la toma que mostraba cuán limpiamente había sido instalado. Esto es un grabador de audio y rastreador GPS combinado, dijo, finalmente dejando el teléfono con cuidado. No es un accesorio de juguete. Alguien modificó un set sellado de fábrica para incluir esto. Eso es lo que pensé, mi voz salió más firme de lo que me sentía. Está guardado bajo llave ahora, sin tocar desde estas fotos. Perfecto. Lo enviaremos a un examinador forense cuando llegue el momento. La cadena de custodia comienza contigo. Hizo una nota en su blog. Explícame por qué crees que tus padres están detrás de esto. Le di la versión condensada. El patrón de toda la vida de supervisión financiera de Arturo, el sutil socavamiento de Elena, la presión repetida en torno al fideicomiso de Mateo. Lo mantuve factual, sin emociones adicionales. Ella escuchaba, con la pluma moviéndose rápidamente, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre fechas o conversaciones específicas. Cuando terminé, retrocedió una página en sus notas. Hice verificaciones preliminares después de tu mensaje de anoche. Arturo y Elena aún no han presentado una petición formal de tutela. Sin embargo, se han puesto en contacto con el secretario del Tribunal de Familia, presentaron un formulario de consulta y enviaron un aviso de intención de buscar la tutela temporal. Sus razones declaradas citan preocupaciones sobre tu estabilidad financiera y bienestar emocional como madre soltera después del divorcio. Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. No tienen motivos. He mantenido a Mateo completamente por mi cuenta. Exactamente. Lo que hace que este dispositivo sea crítico, Laura golpeó la pantalla del teléfono. Esta es precisamente la razón por la que necesitan vigilancia, para fabricar pruebas en tu contra. Una discusión grabada en un mal día, preocupaciones de dinero dichas en voz alta. Cualquier cosa que puedan editar o sacar de contexto para pintarte como no apta. Se giró hacia su computadora y abrió un documento. El fideicomiso es un factor importante aquí. $200,000 de tu abuelo, el padre de Arturo, designados únicamente para la educación de Mateo, contigo como única fideicomisaria. Si obtienen la tutela, incluso temporal, consiguen una entrada para las decisiones financieras. Has mencionado sus sugerencias pasadas de pedir prestado varias veces. Reparaciones de automóviles, problemas de la casa, emergencias familiares. Siempre enmarcado como a corto plazo, siempre con promesas de devolverlo. Ese es el ángulo. Hacerte parecer irresponsable por no utilizar los recursos disponibles mientras se presentan a sí mismos como la opción prudente. Laura cerró el archivo. Están en la fase de preparación, recopilando información, construyendo una narrativa. Que no haya una solicitud de emergencia significa que no hay una remoción inmediata de Mateo, pero no podemos esperar pasivamente. ¿Qué hacemos ahora? Preparamos el contraataque. Documenta cada interacción con ellos a partir de hoy. Guarda mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz. Lleva un registro de cualquier solicitud de visita y cómo se manejan bajo el horario actual. Recopilaremos tus registros financieros, ingresos estables, facturas pagadas, contribuciones de ahorro, informes escolares de Mateo, declaraciones de maestros si es necesario. El dispositivo se convierte en nuestra pieza central. Vigilancia ilegal por parte de abuelos que intentan socavar los derechos parentales. Me entregó una lista de verificación impresa. Empieza a recopilar estas referencias de amigos, notas del pediatra sobre el bienestar de Mateo. En el momento en que presenten la solicitud oficialmente, responderemos con nuestra propia moción destacando la alienación y la violación de la privacidad. Con evidencia física como esta, los jueces se lo toman en serio. Doblé la lista y la guardé en mi bolso. El café se había enfriado, pero me lo bebí de todos modos. Por primera vez desde que descubrí el dispositivo, sentí tierra firme bajo mis pies.
No pánico, propósito. Laura se levantó para acompañarme a la salida. Están esperando vacilación o ira de tu parte. No les des ninguna de las dos. Mantente metódica. Lo haré. Lo decía en serio. En el ascensor, vi descender los números. Pensaron que estaban acumulando influencia en mi contra. En cambio, me habían dado el arma más fuerte posible. Unos días después, llegó el fin de semana, aquel en el que la orden judicial temporal permitía a mis padres llevarse a Mateo por unas horas para celebrar su propia segunda fiesta de graduación. Laura me había advertido que sucedería a menos que tuviéramos motivos para bloquearlo por completo. El juez había mantenido los derechos de visita de los abuelos por ahora, limitados a lugares públicos durante el día. Recogida y entrega en un lugar neutral, sin pernoctaciones. Odiaba cada parte de ello, pero me até a la letra de la orden. El viernes por la noche, desempaqué el reloj inteligente que había pedido con entrega urgente. Parecía divertido, pantalla brillante, juegos, mensajes de texto básicos, pero la verdadera característica era el botón SOS oculto. Una pulsación larga enviaba una señal de GPS inmediata a mi teléfono y comenzaba a grabar audio durante hasta 30 minutos. Llamé a Mateo a la cocina después de la cena. Se subió a un taburete, curioso. Le deslicé el reloj en la muñeca y ajusté la correa. Esto es importante, ¿de acuerdo?, dije, manteniendo un tono ligero pero serio. Mañana, cuando vayas con el abuelo y la abuela, si algo se siente raro, si te llevan a un lugar diferente al parque que acordamos, o si simplemente te sientes incómodo, presiona este botón aquí y manténlo presionado. Estudió la pantalla. ¿Qué hace? Me envía tu ubicación exacta al instante y me permite escuchar lo que está pasando. Iré a buscarte de inmediato. Sin preguntas, sin problemas. Asintió lentamente. Como una cosa de emergencia. Exactamente. Solo úsalo si me necesitas, pero no dudes. Flexionó el brazo, probando el ajuste. Es genial. Parece un dispositivo de agente secreto. Logré sonreír. Tu propio respaldo personal. El sábado por la mañana llegó demasiado rápido. El punto de encuentro era el estacionamiento de un centro comercial concurrido. Cámaras por todas partes, gente alrededor. Difícil argumentar que no era público. Llegué 20 minutos antes, estacioné cerca de la entrada y esperé con el motor en marcha. Mateo estaba a mi lado, con la mochila en el regazo, charlando sobre lo que quería construir primero con el set de Lego, que todavía esperaba sin abrir en casa. Escuché, asintiendo, pero mis ojos permanecían en el reloj. Su camioneta plateada entró exactamente a la hora. Arturo al volante, Elena a su lado sonriendo a través del parabrisas, y Carla en el asiento trasero inclinándose para saludar. Mateo me dio un abrazo rápido, prometió enviar un mensaje de texto cuando pudiera y se bajó. Lo vi caminar, subirse a la parte de atrás, abrocharse el cinturón. Saludaron mientras se alejaban hacia la salida. El plan acordado era sencillo: almuerzo rápido en un restaurante familiar, luego el gran parque con juegos y áreas de picnic para juegos y un pequeño pastel. De vuelta a las 4 en punto. Fui a casa e intenté mantenerme productiva: lavandería, correos electrónicos, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas. Revisaba la aplicación del reloj cada 30 minutos. Pins normales alrededor de tiendas y restaurantes, nada inusual. Luego, pasadas las 2, mi teléfono vibró con fuerza sobre la encimera. Banner de alerta roja, SOS activado. Ubicación en vivo transmitiéndose, alejándose de la ruta del parque, dirigiéndose directamente a su vecindario en las afueras. No pensé. Agarré las llaves, el bolso, el teléfono y estaba en el coche antes de que terminara el sonido de la alerta. Conduciendo, marqué el 911. La operadora respondió de inmediato. Estoy informando de una violación de un acuerdo de visita ordenado por el tribunal. Mi hijo Mateo está con sus abuelos bajo un horario temporal que requiere que todas las actividades sean en público. Su dispositivo de emergencia se acaba de activar y el GPS muestra que lo están llevando a su domicilio privado. Tiene 11 años. Ella tomó los detalles con calma.
Nombres, referencia del caso, ubicación actual que leí de la aplicación. Se están enviando unidades. Permanezca en la línea si es posible, señora. Estoy en camino ahora. Dígales que llegaré pronto. Las calles se volvieron borrosas. Me mantuve justo por debajo del límite de velocidad para no ser detenida, con las manos blancas en el volante. Cada semáforo en rojo se sentía eterno. Giré en su calle 15 minutos después. 2 coches de patrulla ya estaban allí, estacionados en la acera. Un oficial estaba en el porche delantero hablando con alguien en la puerta. Puse el coche en park de golpe y corrí por el camino de entrada. Un oficial se giró, con la mano levantada con cautela. Señora, ¿es usted la madre? Sí, Sofía. ¿Está bien, Mateo? Está adentro, ileso. Estamos abordando la violación de la ubicación. La puerta se abrió más. Elena estaba allí, con las manos entrelazadas, con aspecto nervioso. Arturo detrás de ella, con los brazos cruzados. Carla merodeaba más atrás en la entrada. Entonces apareció Mateo, con la mochila colgada de un hombro, el reloj todavía en su muñeca. Sus ojos encontraron los míos y salió corriendo por la puerta, directo hacia mí. Lo atrapé, lo abracé fuerte. Estaba temblando ligeramente. Dijeron que no podías venir y que deberíamos quedarnos aquí, susurró contra mi hombro. Estoy aquí, dije. ¿Siempre? El oficial tomó breves declaraciones, revisó la orden de visita en su tableta, confirmó las ubicaciones públicas acordadas. Arturo comenzó, solo pensamos que el patio trasero sería más agradable para la fiesta. El oficial lo interrumpió cortésmente, señor, la orden es clara. Lugares públicos únicamente durante este periodo. Documentaremos la desviación. Elena intentó, con voz suave, oficial, es familia. No teníamos mala intención. No me involucré. Solo mantuve mi brazo alrededor de Mateo. Después de tomar notas y revisar las identificaciones, el oficial me asintió. Puede llevárselo a casa. El informe está presentado. Abroché a Mateo, arranqué el motor. En el espejo, los vi en el porche. Arturo con cara de piedra, Elena secándose los ojos. Carla mirando hacia otro lado. Mateo estuvo en silencio durante la primera milla, luego dijo en voz baja, lo presioné cuando seguían diciendo que te habías olvidado de venir. ¿Hiciste exactamente lo correcto? Paramos a tomar un helado de camino a casa, aunque ninguno de los dos tenía hambre. Algo normal. El reloj lo había capturado todo. Y ahora el informe policial lo respaldaba. Habían cruzado la línea para siempre. Condujimos en un silencio relativo. Mateo miraba por la ventana, procesando. No lo presioné para que hablara. Cuando entramos en el camino de entrada, se desabrochó el cinturón y me siguió adentro sin decir una palabra. Cerré la puerta con llave, dejé su mochila junto a las escaleras y lo vi desplomarse en el sofá, todavía con los zapatos puestos. ¿Quieres algo, agua, un bocadillo? Sacudió la cabeza. ¿Puedo simplemente sentarme aquí? Tómate todo el tiempo que necesites. Lo dejé con el control remoto del televisor y fui a la mesa de la cocina. Mi teléfono todavía estaba en mi mano, la aplicación del reloj abierta en el evento SOS. El icono de grabación parpadeaba en rojo, intacto desde la alerta. Me puse los auriculares, me senté y pulsé play. La marca de tiempo comenzó en el segundo en que presionó el botón. La voz de Arturo llegó primero, clara como el día, baja y autoritaria, escucha con atención, Mateo. Cuando la gente pregunte por qué pasas más tiempo con nosotros, di que tu mamá tiene muchas cosas y a veces se olvida de las cosas. El tono de Elena a continuación, suave y persuasivo, no es mentira, cariño. Mami se estresa y no siempre está tan estable como podría estar. ¿Puedes decirles eso? Carla intervino, ligera, casi juguetona, solo practícalo. Mamá se olvida de recogerme a veces. Oh, mamá se enfada y grita. ¿Simple? Arturo de nuevo, y si el juez alguna vez habla contigo directamente, dices que te sentirías más seguro y feliz con más tiempo en casa del abuelo y la abuela. Elena,
podemos darte la estructura que necesitas. Diles que te gustaría eso. La grabación continuó, más entrenamiento, repetición suave, pequeñas correcciones cuando Mateo dudaba. Su voz, pequeña e insegura al principio, repitiendo las frases que le daban. Mamá se olvida. Mamá no está estable. Me detuve a la mitad, con la mano temblando. Exporté el archivo a mi almacenamiento en la nube, descargué una copia local en mi portátil, subí una tercera a una unidad segura. Luego envié por correo electrónico el original con la marca de tiempo completa y los metadatos a Laura Mendoza. Asunto: prueba de audio de la violación de la visita de hoy. ¿Urgente? Su respuesta llegó rápidamente. Recibido. Descargando ahora. No borrar ni alterar. Discutiremos la estrategia mañana por la mañana. Dejé el teléfono y miré hacia la sala de estar. Mateo se había quedado dormido en el sofá, con un brazo colgando del borde. La noche cayó. El timbre sonó poco después de las 7. Miré por la mirilla. Alicia, de pie, con una caja de pizza en una mano y una bolsa de la compra en la otra. La dejé entrar. Me abrazó fuerte. No se necesitaron palabras al principio. Vine tan pronto como recibí tu mensaje. ¿Cómo está Mateo? Dormido en el sofá. Está bien, físicamente. Ella miró, su rostro se suavizó. Déjalo descansar. Hablaremos. Llevamos la pizza a la cocina. Alicia la dejó y sacó su portátil de su bolso. Muéstrame lo que tienes hasta ahora. Le puse la grabación, con el volumen bajo. Su expresión se endureció con cada palabra de Arturo, Elena y Carla. Cuando terminó, exhaló bruscamente. Esto es adoctrinamiento. Alienación en toda regla. Sé que Laura ya lo tiene. Bien, pero necesitamos el cuadro completo. Alicia abrió sus archivos de correo electrónico y mensajes de texto en su pantalla. Yo también he guardado todo. Vamos a juntarlo todo. Trabajamos codo con codo durante horas. Saqué hilos antiguos de mi teléfono y computadora, correos electrónicos de Arturo exigiendo acceso a los extractos de ahorro de Mateo para fines fiscales, mensajes de texto de Elena después de cada pequeño problema escolar sugiriendo que una estancia más larga con ellos le ayudaría a concentrarse. Los mensajes de Carla eran más recientes, casuales pero directos, fotos de divertidas cenas familiares con leyendas como ojalá Mateo estuviera aquí más a menudo, seguidas de preguntas sobre el saldo del fideicomiso. Alicia encontró una cadena de hace 2 años donde Arturo enviaba consejos de inversión para el fideicomiso, insistiendo en que lo moviera a una cuenta que él pudiera monitorear. Cuando me negué, Elena siguió con solo estamos tratando de proteger el futuro de Mateo. Imprimimos los intercambios clave, resaltamos fechas y frases que mostraban el patrón: presión financiera, dudas sobre la crianza, repetidos intentos de insertarse en las decisiones. Para la medianoche, teníamos carpetas digitales organizadas por año y tipo, y una pila de impresiones físicas ordenadas. Todo buscable, con marca de tiempo, listo para Laura. Alicia cerró su portátil. Esto muestra años de preparación, no un hecho aislado. Exactamente. Se quedó a dormir en la habitación de invitados. Mateo se despertó una vez alrededor de las 2 de la madrugada, fue a la cocina por agua. Me encontré con él allí, le di un vaso, le froté la espalda. Mala pesadilla. Solo sed. Vuelve a dormir. Estoy aquí mismo. Asintió y se arrastró de nuevo al sofá. Volví a la mesa, mirando las carpetas. El audio era la prueba irrefutable. La historia era el motivo. Habían guionizado a mi hijo para que me traicionara. Pero ahora, cada palabra estaba grabada, cada intento documentado, y estábamos lejos de terminar de construir el caso. 2 meses después, la audiencia completa se desarrolló en el Tribunal de Familia en el centro de Indianápolis. El edificio ya me era familiar, el control de seguridad, los pasillos resonantes, la tensión silenciosa de la gente esperando que llamaran sus casos. Llegué temprano, vestida de manera simple pero profesional. Laura Mendoza a mi lado, llevando una carpeta gruesa. Mateo estaba en la escuela, el juez había dictaminado que no necesitaba estar presente.
Nos sentamos en la mesa del demandante. Al otro lado del pasillo, Arturo, Elena y Carla se sentaron con su abogado, un hombre con un traje gris que no dejaba de barajar papeles. Evitaban el contacto visual conmigo. La jueza entró, una mujer práctica con gafas de lectura en la punta de la nariz. Revisó el expediente brevemente y luego abrió el procedimiento. Laura fue la primera, exponiendo nuestra posición con calma y metódicamente. Comenzó con el dispositivo del set de Lego. El informe forense se presentó como prueba a un análisis profesional que confirmaba que era una adición posterior a la fabricación, capaz de transmisión de audio en tiempo real y seguimiento por GPS. La cadena de custodia estaba documentada desde mi bolsa sellada hasta el laboratorio. Luego vino la grabación del reloj. Laura reprodujo segmentos clave en audiencia pública. Las marcas de tiempo visibles en la pantalla. Las instrucciones directas de Arturo. El tono persuasivo de Elena. El ligero aliento de Carla. Los tres guiando a Mateo para memorizar y repetir frases diseñadas para retratarme como olvidadiza y emocionalmente inestable. La jueza escuchaba atentamente, deteniendo ocasionalmente la reproducción para tomar notas. Luego, el historial de comunicaciones. Laura proyectó capturas de pantalla, años de correos electrónicos de Arturo solicitando detalles financieros, mensajes de texto de Elena cuestionando mis decisiones de crianza después de cada pequeño problema. Mensajes de Carla refiriéndose al fideicomiso como un recurso que la familia debería utilizar sabiamente. Se destacaron los patrones, intentos repetidos de acceder a las cuentas, insinuaciones de insuficiencia, sugerencias de que Mateo se beneficiaría de más tiempo bajo su cuidado. Laura conectó los puntos. Esto no era una sobreprotección aislada. Era una campaña sostenida de control que culminó en vigilancia ilegal y adoctrinamiento directo de un niño para que proporcionara declaraciones guionizadas en contra de su cuidadora principal. Su abogado argumentó los derechos de los abuelos, la preocupación por el bienestar del niño, la falta de intención de dañar. Intentó minimizar el dispositivo como una herramienta de seguridad y la grabación como una guía malentendida. Pero la evidencia era concreta, física, grabada, con marca de tiempo. Las declaraciones finales fueron breves. Laura enfatizó la coordinación deliberada, planificar la vigilancia, violar los términos de la visita para crear la oportunidad, entrenar un lenguaje específico para un posible uso en el tribunal. Todo con el objetivo de ganar influencia sobre Mateo y su fideicomiso protegido. La jueza se retiró para deliberar. Esperamos en el pasillo. Laura revisaba notas. Yo bebía un café malo de la máquina expendedora. Menos de una hora después, nos llamaron de nuevo. La jueza habló claramente desde el estrado, la evidencia presentada demuestra un patrón de comportamiento que va más allá de la preocupación razonable de los abuelos. La instalación de un dispositivo de vigilancia no autorizado en el regalo de un niño, la violación de los parámetros de visita ordenados por el tribunal y el adoctrinamiento grabado del menor para hacer declaraciones negativas sobre la demandante constituyen una interferencia grave con los derechos. Parentes. Esta no es una decisión única tomada a la ligera. Este es un plan coordinado con pasos sistemáticos diseñados para socavar la custodia de la madre y obtener acceso a los recursos financieros del niño. Tales acciones equivalen a alienación parental y presentan un claro riesgo para la salud psicológica del niño. Negó la petición de tutela en su totalidad. Se me concedió la custodia legal y física exclusiva, autoridad exclusiva para la toma de decisiones, sin necesidad de consultar a la familia extendida. Se emitieron órdenes de alejamiento inmediatamente contra Arturo, Elena y Carla, ningún contacto directo o indirecto con Mateo, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales o acercarse a menos de 500 pies de su casa, escuela o actividades. Cualquier violación desencadenaría un procedimiento por desacato. El fideicomiso permaneció bajo mi control exclusivo como fideicomisaria, intacto y protegido para el futuro de Mateo. Se levantó la sesión. Salí a la brillante luz de la tarde, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Las consecuencias prácticas fueron rápidas y permanentes. Bloqueé todos los números y correos electrónicos conocidos asociados con ellos ese mismo día. Actualicé los contactos de emergencia en la escuela y el pediatra. Cambié algunas cuentas en línea por si acaso. 3 semanas después, nos mudamos a una casa nueva en un vecindario diferente.
Aún dentro de los límites de la misma escuela por continuidad, pero lo suficientemente lejos para una ruptura limpia. Pintura nueva en las paredes, nuevas rutinas. Mateo eligió el color de su propia habitación. Se recuperó de manera constante. El primer mes tuvo preguntas ocasionales: ¿volveré a ver a la abuela? Pero las sesiones de terapia lo ayudaron a procesar la confusión. Para el segundo mes, estaba construyendo elaboradas creaciones de Lego sin dudarlo, invitando a amigos, hablando de las pruebas para la secundaria. El fideicomiso continuó creciendo silenciosamente en sus inversiones conservadoras, esperando la universidad o el camino que eligiera en el futuro. No más golpes inesperados en la puerta. No más invitaciones festivas cargadas de intención. No más comentarios velados sobre dinero o crianza. El silencio de ese lado fue absoluto. Y así permaneció. A veces la gente me pregunta si me siento culpable por cortar lazos con mis propios parientes de sangre. La respuesta es simple: no. No cuando la alternativa era permitir la erosión gradual de la confianza y seguridad de mi hijo. Porque esta es la verdad que aprendí a través de todo esto: a veces las personas que comparten tu sangre son las capaces del daño más profundo. Proteger a tu hijo puede requerir cortar esos lazos por completo. Sin medias tintas, sin esperanzas persistentes de cambio. Y las mejores herramientas que tienes en esa lucha son pruebas sólidas y el sistema legal. Recopila todo. Documenta implacablemente. Confía en el proceso. Si estás en una situación similar, que sepas que no estás sola. Mantente firme.